vosotros sois mediáticos ya. ¿Cuánto tiempo lleváis ya saliendo en la tele? Lleváis unas cuantas semanas. ¿Os acosa la gente ya por ahí por Morcín? Bueno, no mucho, pero bueno, sí. ¿Y en el vestuario? La cosa no es más por Oviedo. ¿Sí? No, en Morcín están acostumbrados a vernos la cara todos los días. Pero por ahí cuando vais a la gran ciudad, ¿no? Ya... Sí, ahí más complicado. Oye, ¿y en el vestuario no hay piques ahí? ¿No hay choque de egos ahí? Que si yo soy más gracioso, yo ligue más... No, ahí somos todos como hermanos, todos a la ducha juntinos, uno jabonase la espalda al otro, nada. Calla. Sí, o hecho y colonia uno a otro, sí. ¿Tocáis vos? Sí, alguna vez cayó alguna pastilla, pero bueno, sí. Sí, ya son cosas vuestras. Oye, una cosina, ¿qué consejo le dais a los niños de Morcín que algún día quieran triunfar en el fútbol como vosotros, salir en los medios de comunicación como terapia de grupo, como tú, que sea el admirador de las residencias femeninas, ¿no? ¿Qué le dices a un guaje? No, bueno, aprovecha, aquí hay tu cámara, a las 5. A un guaje, bueno, pues persistencia, entrenar muy duro y bueno, lo de las guajas y todo eso, bueno, hay que ir siempre a SEA porque no sabes en qué plaza puedes triunfar y ni qué día, ¿no? Claro, eso es muy importante. Vale, ¿próximo partido contra quién? Contra la Asunción. ¿Contra la Asunción? ¿Dónde son estos? No la Cabra, ¿eh? ¿Pero de dónde son? De Gijón, deben ser. De Gijón, vale. ¿A qué hora hay el partido? A las 4 menos cuarto. ¿Juegues? Espero. ¿Estás jugando de titular? Sí. Si no, hablamos con el mister en un momentín, ¿eh? Sí, no. Oye, Iván, queremos saber cómo se prepara un futbolista metrosexual como tú antes de un partido importante. Así que vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Porque sí. Yo no creo que vayas así, con ese esteje sin depilar, a un campo de fútbol. Así que tenemos aquí una pinza. Acompáñame aquí delante de la mesa para que nos vea la gente. Ven para acá. Espera, voy a quitarla. ¿Quieres quitar la chaqueta? Espera. Por Dios, que nos mata la de sonido. El micro, fío. Ya que quitamos todos los enganches. Voy a ponértelo por fuera, que es poco elegante, pero por lo menos va a escuchársete. Vamos por aquí, Iván. Rápido, que el tiempo es oro. ¿Tienes la pinza? Sí, tengo la. Vale, vas a tener que ir depilándote el entrecejo mientras Kelly, tócame pase un balón para acá. Espera un segundín. Mira que yo fui portero, ¿viste cómo bloco? Espera. Vale, bajaste, ahí no se te va a oír. Ahí se te va a oír. Sí, bajé nada más que un equipo, el Lenense. Bueno. Tócate, ¿vale? Voy a dejarte. Tienes que dar toques al balón y depilar el entrecejo. Sí, yo déjote hueco, qué sé yo, voy a ponerme para aquí. Venga, dale ahí. Pero espera, pero de ahí toques el balón. Ven para acá. Y es muy jodido esto, ¿eh? Tú, vete por pasos. No puedo. Pues sácame un ojo, tú. ¿Pero qué quieres? Tirarme tiros. ¡Mi pío! ¿Pero quita algún pelo? No puedo. Vas a acabar en el plato de control de azúcar. Bueno, bien, un aplauso. Que va a sacar un güey y tiene que jugar el domingo. Impresionante. Oye, va a partir con que salgo, tío. Impresionante, nada, sí que estás al lado mío y es difícil salir bien. Vale, impresionante. Siguiente prueba. ¿No sacaste ningún güey, no? No, estoy bien. Vale, bien. Un futbolista metrosexual tiene que hacer yoga bonito. ¿Vale? El toque, tiquitaca, una cosa y otra. Tanto fuera como dentro del campo. Entonces, yo te propongo, tienes que dar toques con la cabeza esta vez, mientras que suena una música, qué sé yo, de discoteca, ¿vale? ¿Estás preparado? No, pero Van a tocar los ministros, eso te va a ayudar. Toques con la cabeza. No puedo aguantarla así. Ministros, ¿preparados para tocar una canción curiosa, no? Pues, dai, ministros. Espera, no. Para. Vamos a ver una cosa. Ministros, tocar un tema divertido, pero no pasito show, ¿vale? Ministros. Dai. No puedo, no soy. Dios, no le deis el aplauso. No, se me machacó el pelo. El pelo. Joder, oye. Dios mío. Pero te aplastando. Trae el balón que va a romperme una cámara todavía. Toma, Kelly. Vale, última prueba. Date cuenta que está viéndote toda Asturias y parte del extranjero. No me ficha nadie, ¿no? Ven aquí, no marches, ven aquí a mi lado. Tienes que convencer ahora, como última prueba, ¿vale? Durante 20 segundos, mirando a cámara, al resto de futbolistas asturianos que jueguen como David Beckham. David Beckham jugaba con el tanga de la mujer los partidos. Tú, como buen metrosexual, también jugarás con un tanga de estos de terapia de grupo los domingos, ¿no? Convence en 20 segundos a los futbolistas asturianos para que jueguen con ese tanga cada domingo. Esa es tu cámara. Bueno, pues mira, hay que jugar con esto porque te sientes liberado. Luego, aparte,
estos josuques van todos muy bien amarrados, que no están como los boles de la Bonoloto, todo el día por ahí moviéndose para los lados. Y... bueno, perdón. Sí, la cámara. Y nada, y oye, los pelinos de atrás, siéntense más, suéltense, no te hacen bolines, que estás siempre con el pantalón metido, esto no da falta, esto ya te queda ahí todo ya acoplado, muy curioso. Y aparte que luego, oye, si se te marcha el pantalón, pues siempre, oye, quedes muy mono ahí delante de la gente con esto. Dios, qué bien hablas, Iván, qué bien, qué bien. Qué bien, oye. Aquí está Iván, el futbolista más metrosexual de todo Morcín y de Asturias. Iván, muchas gracias. Oye, por la película esta que nos hiciste, por estar aquí esta noche con nosotros, porque yo estoy un ejemplo para la juventud y un mito morciniego, un hombre, qué sé yo. ¿Tú sabes quién es el hombre lobo de Morcín? No, bueno, sí, tengo media idea, pero no lo sé. Yo voy a enseñarte y lo iba a verlo todo Asturias, pero gracias por todo, de verdad, Iván. Mirad al hombre lobo de Morcín. Rueda por los chigres del bulevar. Da en el Rocos una vegada más. Mientras está chumando, junto a él se ha sentado una moza con la que irá a retellar. La luna llena